días nuevamente. Bien, gracias por abrirnos la puerta de sus hogares a este programa de Tecate Relatos y Memorias. Como todos los sábados agradecemos a California Medios y desde luego a Rubén, que está ahí en los controles, y el profe que se incorpora con nosotros después de 3 semanas, y bueno, a don Emilio, que ya lo conoce. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bueno. Y bienvenido, profe. Gracias. Muy bien, pues en esta ocasión nuestro tema va a ser, aprovechando que viene la Feria Mágica o Mágica Feria, o ya no sé cómo le pusieron, pues a recordar y hablar, vamos a hablar un poco de la Feria Tecate en Marcha, o cómo es que inició esto de la feria, y un poco más será de recuerdos que de historia. Sí, así es. Y bueno, seguramente que ustedes recordarán también algunas anécdotas ahí en su casa, ¿no? Que es al final de cuentas el objetivo, la finalidad, ¿no? Pero antes iniciaremos con algunas efemérides que nos trae aquí el profe preparadas, y ya para en el segundo bloque empezar con lo que son pues el tema de esta ocasión, ¿no? A ver, profe, ahora sí, díganos. Pues fíjese que en una feria de libro que el año pasado, aquí en el Parque Hidalgo, me compré un libro que se llama Memoria Administrativa del Gobierno del Distrito Norte de la Baja California, 1924-1927. Esto es de la colección Baja California, nuestra historia. Bien, en la página 32 dice así: el 2 de agosto de 1923, Álvaro Obregón, como presidente de la República, publicó un decreto agrario en el que señaló que los terrenos nacionales podían ser tomados por mexicanos. Para ello solo se requería registrarse ante la oficina local de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Yo creo que, bueno, no sé, pero a mí me da la impresión de que había muchos terrenos baldíos, pero aparte había muchos latifundios. Por ejemplo, el de Chihuahua, con estas terrazas. Sí, yo creo que es un periodo, recordemos que está terminándose la Revolución Mexicana, o la parte armada de la Revolución Mexicana, y desde luego la población en México era mucho menor que la que tenemos actualmente, y pues buena parte del territorio pues era todavía a manos del gobierno federal o de la parte, digamos, ¿no? Y sí, había muchos latifundios que la idea de la revolución, o bueno, no, esa no fue la idea original, pero en el transcurso pues se va dando esto de, bueno, partir los latifundios y repartir las tierras, ¿no? Entonces, efectivamente, para ese periodo pues hay muchas tierras por repartir y poca población. Con el tiempo pues eso empieza a complicar, ¿no? Pues ya se empiezan a repartir las tierras y hay más población y bueno, ya no hay tanto que repartir, ¿no? Conforme avanza el tiempo. Pero para eso ya desde 1915, ¿no? Se pensaba, ya había inquietudes de la misma población precisamente para esos repartos, ¿sí? Yo conozco unos repartos agrarios desde 1918, bueno, trabajos que hice en investigación hace muchos años, ¿no? Entonces eso nomás viene a reforzar, ¿verdad?, lo que ya antes se había iniciado. Y se me hace... Lo que pasa es que recordemos que de alguna manera esto ya se había hecho ley con Carranza en 1917, ¿no? Con la Constitución que se hace en 1917, o se promulga en 1917. Sí, bueno, eran otras condiciones, ¿no? Sí, muy distintas a las actuales. Bien, este decreto también lo señalan José Alfredo Gómez Estrada y Araceli Almaraz Alvarado en el libro que escribieron Inversiones, Colonización y Desarrollo Económico en el Noroeste de México, 1870-1940. En la página 151 dice: la aprobación del decreto agrario del 2 de agosto de 1923 por parte del presidente Álvaro Obregón, que garantizaba a los ciudadanos mexicanos desposeídos de tierras la posibilidad de reclamar el derecho a terrenos baldíos, nacionales y ociosos, desató conflictos por la tenencia de la tierra en las zonas rurales de mayor productividad, situación que afectó las parcelas cultivadas de los colonos rusos. Sí, ahí hay que recordar que en Valle de Guadalupe habían llegado población o ciudadanos, gente, rusos que venían de su país y que andaban buscando en dónde colonizar o dónde asentarse.
Algunos se quedaron en estados en la parte de California, otros se quedaron aquí en la Baja California. Cuando esto se da, un pocos años más adelante, va a llegar lo que es la colonia Francisco Zarco, ¿no? Que es justamente de estos grupos de campesinos que andan buscando tierra, llegan ahí y pues la ven ya ahí trabajada y tierra plana, con agua, etcétera, dicen pues de aquí somos, ¿no? Entonces llegan y se asientan ahí, y les decía, ahí, si ustedes pueden ver o tengan la oportunidad de Valle de Guadalupe, si ustedes van a la parte del río, la zona del río, todavía hasta hace algunos años se pueden encontrar algunos edificios, bueno, construcciones, para no llamar edificios, algunas construcciones, algunos vestigios de construcciones que se quedaron ahí abandonadas porque pues quienes llegaron y se asentaron pues no sabían que estaban en el lecho del río. Cuando llueve, que viene la crecida, pues se arrastra con todo eso, entonces tienen que cambiar y se cambia el poblado a donde está actualmente, ¿no? No sé si recordarás, pero alguna ocasión me acompañaste pues cuando fuimos a Ojos Negros, ¿no? A Real de Castillo, nos fuimos por ahí, ¿no? Alguna ocasión no nos acompañaste por ahí, nos fuimos por Ensenada, donde encontramos el arroyo del Barbón. Precisamente el arroyo del Barbón crece pero enormemente. Ahí sí No, pero entonces precisamente el arroyo del Barbón es el que desemboca en el Valle, ¿no? Hay mucha razón por lo que estás comentando. Cuando hay bastante lluvia, un corrientes muy fuertes. Sí. Esta población, debemos recordar que ese es un grupo de rusos que pues salieron de su tierra por la cuestión de la Revolución Rusa, precisamente. Y estos rusos que llegaron, se establecieron ahí, lo que hoy dice Francisco Zarco, se les llama molocanos. Y la otra vez me dio curiosidad porque significa bebedores de leche. Se me hizo curioso. El molocán entiendo que es la religión que profesaban, ¿no? Así es. Entonces por eso les conocían como molocanos. Y uno de los preceptos básicos de su religión es llevar una vida pacífica, no podían ir a la guerra, pues, ¿no? Así es. Entonces, como en Rusia estaban en guerra, o tenían que entrar a la guerra o irse, entonces decidieron mejor salirse de su país y buscar otras tierras donde hacer su vida, ¿no? Después que llegan aquí a Baja California. Sí. Justamente. Pero fíjense todo el terreno que tuvieron que recorrer. Finalmente, las aportaciones culturales y por su cultura en sí, y luego la de la agricultura, ¿no? La verdad que fueron unos hombres muy dedicados a la siembra del trigo, que precisamente ellos eran los que proveían y hacían sus descargas en lo que hoy viene siendo lo que es Valle Redondo. Así es. Y para eso quiero decir lo siguiente, lo que muchas personas o algunos historiadores, ¿verdad?, comentan lo siguiente, que el valle, en el Florido había una posta. Eso no es correcto. Pues ahí nunca hubo una posta. Fue un espacio había un espacio de descanso, precisamente, que hacían los rusos cuando traían las cargas en carreta y en mulas a descargar al Florido, a Valle Redondo, que era donde estaba una de las estaciones más cercanas para ellos. Eso es cuando hacían un trayecto recto. Otras veces lo hacían lo que viene siendo la Puerta Tecate, que la tenemos aquí muy cercano al Paso del Águila. Así es. Entonces hay esa confusión, que había una posta ahí, ¿no? Ahí nunca hubo postas, fue un espacio. Descansaban ahí precisamente por lo siguiente, porque ahí estaba precisamente el casco o la casa grande de los fundadores del Florido, que eran parte de la familia y Yorba, perdón. Pues otra efemérides, la cocina Viviana Santiago, en el libro La gente a pie de Cuchumá, en la página 103, dice: Cecilio Cérega, que fue su prefecto político del Partido Norte, dejó descendencia en la región. Hay constancia de que el 3 de agosto de 1878, su hija Isabel, de 18 años,
se casó en San Telmo con Juan de Dios Arce, de 26 años, criador y vecino de ese lugar. Sí, esto de criador es a los ganaderos, ¿no? Se refiere al ganado. Hay buenos trabajos que realizó el maestro Jorge, que es el que hizo mucho de, pues no sé si llamarle genealogía, pero se encargó de rastrear cómo se emparentaron las familias, por una parte, y también hay trabajos que hizo la ahora doctora Norma del Carmen, que también hizo un buen trabajo en su tesis doctoral de rastrear estas familias, dándoles nombre, apellido y ver cómo es que se fueron generando las primeras familias aquí en y Pablo Leocadio Martínez también. Sí. Hizo un de hecho él fue el que hace su primer guía de Baja California, y de ahí da continuidad el maestro Jorge, ¿no? Y posteriormente Norma, pues sigue. Sí. No es que le siga, bien utilizó esa información ya para generar las familias o crear las familias, ¿no? Cómo se vincularon, etcétera, etcétera. Pero sí te encuentras cada cosa en eso, que muchas de las veces, digo, a mí me ha tocado, ¿no? Aquí en Tecate, cuando precisamente en esa área tan interesante, ¿no? A mí me ha gustado siempre la genealogía, y pues me he dedicado un poco precisamente a eso, ¿no? Y me doy cuenta que en una familia traté yo precisamente, en una familia Villavicencio, de un gran amigo, oye, fíjate, no, déjate de cosas. Posteriormente en mis investigaciones me doy cuenta porque hay que... Pero no lo voy a ventilar aquí en televisión. No, claro que no, eso nunca hay que respetar eso. Claro. Bueno, nos vamos a la primera cápsula del programa y ahorita regresamos ya con nuestro tema. Gracias, profe. A finales de los 40 y principios de los 50, el padre Socorro Pérez, junto con la comunidad, participaron en la construcción de la actual iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Para recaudar los fondos de la edificación, en 1948, las damas católicas guadalupanas, encabezadas por la señora María Viuda de Peñalosa, se encargaban de organizar una serie de actividades, entre ellas kermeses todos los sábados, en donde se jugaba a la lotería. La kermés del 24 de junio, el día de San Juan, tenía tanto éxito que año con año comenzó a realizarse. En estas kermeses había de todo: tacos, tamales, pozole, menú, lotería, tómbola, bailes escolares. La romería comenzó en 1954. No había reinas para ese entonces, eso se fue añadiendo tiempo después. A los pocos años de inicio de la romería, por vía del padre Socorro Pérez, se dio a conocer la vendimia, en donde celebraban la cosecha de las primeras uvas en el mes de agosto y se ofrendaban en una misa. Sin embargo, esto solo duró 3 años. El 59 fue el último año de la vendimia en Tecate, y hoy, 2016, festejamos 62 años de la romería de Guadalupe. Muy bien, pues bueno, regresamos con la segunda parte de nuestro programa y ahora sí, pues entremos en materia sobre las ferias, ¿no? Que aquí, pues dice don Emilio que le tocó estar en la primera, casi le tocó cortar el listón. A mí en lo personal, pues yo todavía no estaba ni en planes, entonces ahí ya me tocaron desde los 80s para acá, que bueno, ya lo platicaremos, ¿no? Y bueno, profe, ¿tocó los 70s, profe? Sí. Pues van a tener 60, 70 y 80, ¿no? Va a estar bien aquí la plática. Muy bien.
A ver, la primera feria, don Emilio, que a usted le tocó. Bueno, hay que recordar el Tecate de esos años, ¿no? Yo vivo en la época en la década de los 60, a un pueblo que con todavía de la cultura de construcciones de adobe y de madera, ¿no? Y pues claro, también desde luego ya empezaba a florecer lo que dicen las casas de ladrillo, ¿no? Pero recordar ese Tecate de 10,000 habitantes, bueno, todos nos conocíamos prácticamente. Yo no conocía muy bien a todo el mundo, ¿no? Como en años empecé a conocerlo, pero yo considero que son las ferias que sí nos traen recuerdos gratos, esa es la verdad. Recuerdos gratos donde si una fiesta se celebraba en una colonia, allá acudían otros barrios, aunque estaban un poco marcados, ¿no? Por cuidar, según eso, entre comillas, el territorio, pero no se hacían daño, simplemente eran ciertos piques que entre grupos se daban, pero era sano, era un Tecate muy sano, ¿verdad? Los tiempos han cambiado y en todos los sentidos, quiero decirlo, ¿no? Por lo tanto, esa primera feria que yo recuerdo, que es la del 62, yo llego aquí en el 61, me tocó prácticamente vivir del 61 8 meses, o 9 meses, no, perdón, 11 meses, porque yo llego precisamente el 5 de febrero de 1961, o sea que conocí muy bien todos los movimientos, los festejos que se daban en aquellos años, ¿no? Es lo que acabo de comentar, una fiestecita en una colonia, bueno, pues tiene fiesta fulano, pues allá iban, ¿no? Allá íbamos. ¿No le daba invitación? No, nada de eso. Aunque había un grupo muy especial que se llamaba Los Lunáticos, se hacía llamar Los Lunáticos, que fue cuando nace un grupo muy importante de aquello de los calacos, ¿no? Los calacas, el grupo de rock, los calacas, donde trabajaba mucho los Oscars, ¿no? Los Cuates Mójica, pues de Mújica. Entonces todo eso, pues ellos siempre tenían su manera de conservar, ¿no? Su espacio. Dice, no, pues sabe que aquí es para el barrio nada más. Y pues ahí estábamos afuera esperando siempre. Todo eso se daba. ¿Qué es lo que nos trae el primer año que yo llevo aquí a Tecate? Pues algo hermosísimo, ¿no? Había las fiestas, primeramente, previas a un festejo patrio, pues empezaban meses antes. Así es de que un fin de semana, un jueves, precisamente era el programa de aficionados. Los jueves de aficionados. Era una cosa excelentísima, donde todo el mundo acudía al parque, ¿no? Acudía al parque. Pero entonces se había tanta pachanga para que hacer una feria. Eso, para allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se la pasaban de pachanga, entonces aquí en Tecate. Pues más bien, yo creo que en aquellos años no había pues muchos lugares donde ir a festejar o a convivir. Claro que hay grupos que nacieron desde mucho antes atrás. Si recordamos los inicios de los ayuntamientos, y hay reinas, hay carnaval, sí, todo eso había. Con lo de las fiestas patrias, ¿no? Así es. Y se va a acrecentar con lo de bueno, tenía poco tiempo todavía, lo que era ahora ya la tradicional romería. En ese tiempo pues era apenas sus primeros años. Había pasado también seguramente los 3 años que fueron estos de la venta de la fiesta de la vendimia. Entonces eso había pasado durante los 50, entonces seguramente para el 62 pues traían como esa viada, ¿no? Pero seguramente que era necesario, bueno, lo que yo he escuchado, que era un intento por traer turismo aquí a Tecate, ¿no? Un turismo, y tener sobre todo gente que visitara Tecate durante un periodo del año, que si bien ya había algunas fiestas, pero que eran más fiestas locales, más fiestas de la comunidad, ¿no? Sí, Tecate siempre fue en aquellos años muy visitado.
es más, no tenía la infraestructura para recibir turismo, ¿verdad? En aquellos años, lo que hacía principalmente la gente de Mexicali, aquí la teníamos cada 8 días, venían a hacer sus días de verano, sus semanas de verano, o los fines de semana. Aquí los tenía mucha gente de Mexicali, y que muchos se empezaron a hacer vida aquí y a radicar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedió en Rumorosa también? Rumorosa, creo que sus fundadores no son de Mexicali, algunos serán de ahí, pero la mayor parte después empezó a comprar terrenos y ir a ver a la veranera. Pero pues ya me la está haciendo mucho emoción, ¿no? Con la primera feria. Sí, bueno, como que no quiere llegar a la primera feria. Es parte de cómo llegarle a ese momento. Mira, la feria esa que yo recuerdo de Tecate fue una feria que yo no creo que había pagar algún derecho para disfrutarla. Ese es el cambio que ha surgido en estos años. Bueno, yo entendería, lo primero es, ¿dónde fue esa primera feria? ¿Cuál era el espacio? La que yo recuerdo fue en el Parque Hidalgo. Okay. Así es. Hay algunas fotografías, que yo no digo que sea de esa feria, pero hay unas fotografías en donde, sobre todo lo que apantalla es el stand, por así llamarlo, de cervecería, donde es una pirámide azteca, así muy bien hecha. O sea, es toda una escenografía, un montaje escenográfico, que se ve que se le invirtió dinero, ¿no? No, esas son ferias. Sí, o sea, lo que voy es que era una feria, creo, y ustedes me corrigen, yo me tocó ya después. Creo que el origen de la feria era una exposición ganadera, etcétera, es decir, sí, donde se invitó a ganaderos, industriales, para que montaran sus stands y promovieran, o no que tanto promovieran, pero que dieran a conocer su producto o lo que estaban haciendo, ¿no? Y yo no sé, pero imagino yo que en algún momento era, pues, ¿por qué no? Hacer negocios, contactar con quién me vende la comida, quién vende el ganado, la industria que está necesitando, ¿no? Miren, esa feria de la que tú estás hablando me tocó vivirla, fue en 1962, esa. Y la tengo tan presente porque precisamente en esa feria, ahí en uno de los puestos, en ese año yo presenté mi servicio militar. Y precisamente todos los conscriptos que estábamos haciendo ese servicio teníamos que hacer el viaje de la antorcha, maestro. ¿Te acuerdas tú de eso? Teníamos que hacer me tocó correr ahí es de Mexicali adelante, sí, ¿no? A mí me tocó de Mexicali a San Luis. A San Luis. A mí me tocó de Tecate a Mexicali, ¿sí? Y precisamente los organizadores de la feria nos prestaron los espacios de esa feria para dormir ahí, y otro día, según eso, muy temprano, hacer el viaje. Hay mucha razón de lo que tú estás diciendo. Por ahí hay una revista que tuve en mis manos también, cuando esa primera feria. Entonces, la idea esa era de atraer el turismo, pero también promover, ¿verdad?, lo que en el estado se producía. Me acuerdo de la leche Yese, en la cervecería Tecate, como tú lo dices, y varios empresarios. Aquí lo importante de todo esto es que yo nunca vi un lugar donde se te cobrara por entrar. Al menos yo sé. Es más, el jardín, que se le llamaba también el espacio de cervecería, era un triángulo, precisamente, lo que es un prado, donde está el monumento de Lázaro Cárdenas, a donde está la entrada que da directamente ¿qué será? Que fue papelería, al edificio Guajardo. Pues ese triángulo, precisamente, nada más lo único que se hacía, ponían un cordón de lazo, un lazo, nada más para delimitar el espacio para la venta de cerveza de cervecería. Eso es lo que sí yo me acuerdo, y ahí había las mesas. Ahora habría que pensar también que en aquel tiempo, bueno, lo primero es, yo entiendo que no se hacían, que fue como la primera feria de este tipo aquí en Baja California, que no se hacían en Tijuana todavía, ni en, bueno, Rosarito ni pensarlo, en Mexicali tampoco. Entonces era como la primera feria que se hacía por una parte, ¿no? Es decir, no había tantas ferias, número uno. Número dos,
pues en aquel tiempo sí había ganado en Tecate, o sea, sí había un ganado, como lo vemos, sí había quien se dedicaba a la agricultura tal vez, sí había algunas industrias que estaban llegando, que estaban produciendo aquí regionalmente, entonces no había otra exposición similar, otra feria similar donde exponer sus productos aquí en Baja California, ¿no? Así es. Entonces eso era lo importante en ese momento que se hace la feria. Sí, entonces prácticamente esos espacios de venta de comida eran tan familiares como que cada año eran las mismas personas que los tenían. Así que eran muy conocidas esas familias, ¿no? Y llegado el momento del inicio de esa feria, pues ellos fueron los mismos, ¿no? Salvo otros que se agregaron por la novedad, vaya. Pero los principales... ¿Y ellos tampoco pagarían derecho de piso? No, yo creo que sí. No, sí, había una cuota. Eso siempre fue una cuota o un impuesto municipal, eso sí. Pero no para el que entrara a la feria, sino al que va a vender. Eso nunca. Y los espectáculos artísticos y todo lo que había era la feria, pero así como que alrededor de la feria, ¿qué es lo que había? Bueno, yo quiero recordar también esto, que es muy importante. Tecate tenía muy buenos artistas locales. Localmente había muy buenos artistas, y eso lo que es más, muchas de las veces no sabías tú que aquella persona cantaba, la verdad. Pero ellos, es más, no sé si ustedes conozcan a Jorge Morales, el Zorro Plateado. Sí, él es de la época esa, de aquella época, y todavía le sigue haciendo la lucha, es el Dueto a la Paz. Caray, el Dueto a la Paz que grabaron discos. No, estuvieron siempre domingo en Japón, en varios países, ¿no? Me tocó hacer la biografía de ellos también, la publicamos, y la verdad es gente muy talentosa, ¿no? muy talentosa. Todos ellos participaban tanto en ese tipo de ferias, ¿verdad?, como en la romería de verano, ¿verdad? Eso es algo que yo recuerdo. Pero ¿de dónde salían los artistas? Precisamente de los programas de aficionados. Ahí se veía quién tenía talento como para hacer facilitar, prestarse a hacer una presentación al público que nos visitaba, y los propios, ¿verdad?, de la localidad, ¿no? Yo recuerdo eso. Ahora bien, ¿qué es lo que había cada 8 días? Bueno, pues cada 8 días las famosas bandas y orquestas, el Mundo Osorio, los Marianaos y esos grupos de los 60, ¿no? Moon Eyes, Rocking Devils, y bueno, cuántos grupos que nos visitaban. Por eso las ferias y las festividades de cada año eran muy buenas, muy familiares, ¿no? Oye, si para hacer un baile en esa feria lo único que tenías que hacer es pagar el distintivo que rolaba casi todo el mundo, préstamelo para una tanda, ¿no? Sí, esa es la verdad, ¿no? Hay cosas muy curiosas, ¿no? que se veían, ¿no? Y era pues al aire libre, no tenías que pagar la taquilla, ¿no?, para echar una piececita, bailar un ratito, ¿no? Era así, tan libre como muchas veces lo tenemos, ¿no? Pero ahora no, hay que poner y en esas ferias dices que se hacían en el parque. Y sí, yo me acuerdo de la primera que fue. La primera. Bien, la costumbre que había en el sur se hacía aquí, donde las muchachas giraban en un sentido y los varones. Sí, las famosas. Y en el encuentro, pues que una flor, que un piropo. Había las serpentinas, el cascarón de huevo. Yo lo he publicado todo eso, ¿no? Pues hay más en el trabajo que ahora para la declaratoria, ¿no? Pero ahí lleva un detallito de lo que se vivía en Tecate. Pues así era. Había las señoras que cargaban su canastita con cascarones
de colores, ¿no? Y con su tapaderita de papel de China y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo era muy sano, ¿no? Muy sano. No quiere decir que ahora no sea sano, pero bueno. No, me refiero en ese sentido, ¿no? Y no eran cantinas al por mayor, no. Ahorita andan por ningún lado. Y yo me acuerdo que había un puesto, el puesto era el puesto de, no sé si era del municipio o alguien que se encargaba, ahí precisamente donde está la recaudación de rentas, es más, donde está el monumento a Hidalgo, ¿no? Ahí, pues que era un callejón, hace años, ¿no? Sí. Antes que hiciera eso, que cerraran. Sí, cerraran ese andador. Pues ahí ponían, se ponía la lotería, también de bancas de madera, y ese puesto de cerveza no era más de las hieleras en el centro, y un cuadrado ahí, y ahí pedías tu cerveza, te la voy adelante y así dando la vuelta. Pero sí tienes razón, había eso todavía yo llegué a verlo todavía, donde se daba lo que mi tierra, sí, y unos por el otro lado, ¿no? El contrario, pues, de una forma opuesta, pero se daba. En mi tierra se le llamaba, vamos a la serenata. Bueno, viene del sereno, ¿no? Eso es lo que se llama, a la serenata. Muy bien, con esto vamos a nuestra segunda cápsula para regresar con nuestra tercera y última parte del programa. Andrés, pues muy buenos días. Sé que ahorita andan muy atareados aquí con lo del simposio, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad a manera de un poco de reconocimiento, pues el esfuerzo que hace 9 años de este simposio de historia de Tijuana. Entonces nos gustaría que pues, nos dijeras cómo ha funcionado, cuándo inició, cómo es que se da, o sea, toda esta parte del simposio. Sí, mira, Héctor, gracias por la entrevista, gracias por la invitación también a tu programa. El Simposio de Historia de Tijuana surge con la necesidad de que la comunidad pueda exponer algún tema sobre historia de Tijuana. Hay que entender que siempre cuando escuchan la palabra simposio lo ven como una manera académica, muy elaborado, con temas de investigación, con bibliografía, con temas muy pues de la academia, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea surge del archivo histórico, sobre todo del historiador José Gabriel Rivera Delgado, que es el coordinador actual del archivo, la necesidad de que la comunidad pueda hacer temas de investigación, no tan académicos, sino que también la voz de la comunidad, la voz de los antiguos residentes y sobre todo también de estos nuevas generaciones de historiadores que en su momento pues, son estudiantes, ¿no? puedan platicar algo sobre historia de Tijuana. Y pues bueno, es cuando se invita al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, al Consejo de la Crónica de Tijuana y a la Sociedad de Historia de Tijuana para que puedan ser las instituciones rectoras de la primera edición del Simposio de Historia de Tijuana que se celebró en el 2008. ¿Sí? Y cada año, afortunadamente, hemos tenido mayor presencia, mayor participación. El primer año, si no mal recuerdo, fueron como unas 19, 20 ponencias en 2 días, ¿no? Pero en 2 días vinieron entre 200, 250 personas, ¿no? A escuchar pura historia de Tijuana, ¿no? Y cada año han aumentado considerablemente las ponencias. Hoy, en la 9ª edición del Simposio de Historia de Tijuana, se suman 2 instituciones más, que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente a Tijuana, y el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía a Tijuana, que son 2 instituciones, ¿sí?, que por mucho tiempo en la ciudad, sobre todo 50 años aproximadamente, pues han llevado a cabo actividades de divulgación cultural y científica, ¿no? Entonces se unen a la organización, al comité rector del Simposio de Historia de Tijuana, y este año, especialmente este año en el 2016, el Simposio de Historia de Tijuana, de siempre hacer 2 días de actividades, se le aumenta un día más para que haya más participación, y están participando hoy en este simposio 54 ponencias, ¿sí? Entre ellas 4 presentaciones de libros, 2 documentales y por supuesto se inaugura una exposición y 3 conferencias magistrales, ¿no? Entonces cada año afortunadamente el simposio pues ya se va materializando más, se va haciendo más, ahora sí que se está haciendo parte
de la tradición de los festejos del aniversario de la ciudad, ¿no? En este caso el 127 aniversario de la Fundación de Tijuana. Sí, algo que mencionas sí que es muy interesante, porque bueno, me ha tocado de alguna manera verlo como asistente y en alguna ocasión como participante, es, si bien es cierto que podemos ver como ciertas diferencias en quienes exponen, algunos sí muy académicos, desde luego, porque son investigadores y a eso se dedican, pero otras muy testimoniales, lo cual creo que eso también enriquece, porque es una forma de obtener fuentes, a final de cuentas, para la historia de Tijuana, no es decir, la persona que viene y cuenta parte de su vida, parte de su, el oficio que realizó, o no sé, creo que también por ahí han tenido varias personas que hacen esto, nomás un testimonio que igual es valioso para recuperar la historia. Claro, Héctor, mira, el archivo histórico, su principal objetivo es la fuente de primera mano, ¿no? Digo, afortunadamente Baja California, sus municipios, su gente, pues es gente que prácticamente nació a principios del siglo XX, en la década de los 30, ¿no? Y que todavía siguen vivos, son sus antiguos residentes de nuestro estado, principalmente Tijuana, ¿no? Que cuenta con esa gente de la generación de los 30, ¿no? Que pues vieron el desarrollo de la ciudad, vieron el crecimiento, vieron las transformaciones y le han dado significado a la ciudad, ¿no? Y ese significado lo transmiten a través del testimonio, ¿no? Quiero hacer mención de una persona que ya desafortunadamente falleció hace un año o año y medio, don Aurelio Plasencia, que fue uno de los antiguos residentes que simposio tras simposio estuvo participando con una investigación. Venía todos los días aquí, 2 semanas previos o 3 semanas previas al simposio, a hacer investigación hemerográfica, bibliográfica, ¿no? Y era una persona de la comunidad, ¿no? Trabajaba en una biblioteca, en la biblioteca Alberto Limón Padilla, que está aquí en la Avenida Revolución, pero un antiguo residente. Hizo ponencias sobre las primeras planerías en Tijuana, ¿no? Las inundaciones, y o sea, su riqueza testimonial pues era parte de él como antiguo residente, y aparte su testimonio era constatado o justificado con la revisión del periódico, ¿no? Entonces ves el testimonio y lo argumentas con la fuente, pues fuentes secundarias, ¿no? Como los documentos. En el caso de Tijuana, que su fuente principal, su fuente primaria es el testimonio de los antiguos residentes, ¿no? Entonces por esa misma razón, el archivo histórico, como menciono ya, el objetivo principal es el rescate del testimonio de los antiguos residentes, y ese simposio de Historia de Tijuana es fundamental, es pieza clave de este rescate, ¿no? Y ahora que, aprovechando que hablas de rescate, también me ha tocado ver que ha sido un foro importante justamente para dar a conocer, ya sea proyectos como ahora será lo del fauno, lo del rescate de lo del fauno, que son proyectos de restauración o de recuperación de alguna parte o algún objeto, como lo fue en su momento el reloj, ¿no? Entonces, como ha sido un espacio donde también se da a conocer, o esos proyectos que van iniciando, y posteriormente dar a conocer en qué culminó, si es que ya culminó, ¿no? A qué llegó, de dónde se obtuvieron fondos, o sea, dar a conocer todo el proyecto, ¿no? Sí, claro, mira, durante las 9 ediciones, bueno, durante las ediciones del Simposio de Historia de Tijuana, se han llevado a cabo presentaciones de proyectos que son presentados por asociaciones civiles, ¿no? O agrupaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, se presentó, como tú ya bien lo mencionaste, el proyecto de la restauración del reloj de la calle Segunda, ¿sí? Todos los antiguos residentes de la ciudad lo recuerdan. ¿Por qué? Porque los fotógrafos ambulantes de la calle Segunda te tomaban la foto aquí fuera del antiguo palacio, bueno, del antiguo palacio, y siempre de fondo la catedral y el reloj de la calle Segunda, ¿no? Entonces el reloj de la calle Segunda se volvió parte de ese imaginario colectivo de la ciudad, y por consiguiente, pues la ciudadanía tiene la necesidad de recuperar su patrimonio. Tijuana ha sido muy golpeada en cuestión de patrimonio, ¿sí? Ha sido muy golpeada. Han derrumbado monumentos, han derrumbado edificios. Recientemente la Puerta México, ¿no? Y pues son las agrupaciones culturales, es la ciudadanía que se unen para poder rescatar
por lo menos, ¿sí? Lo que se puede, ¿no? En este caso fue el reloj de la calle Segunda. También en este año el profesor Flavio Ramos, que es el que está llevando a cabo el proyecto de la restauración del fauno de Aguacaliente, ¿sí? El complejo turístico de Aguacaliente fue pues, el centro de turismo, ¿no? Más importante en esta región. Fue visitado por estrellas de cine, por políticos, inclusive también por gente de la realeza, actores, actrices de Hollywood, ¿no? Y por consiguiente, pues su estructura, ¿no? Pues desafortunadamente fue derrumbada en la década de los 60, entrando a los 70, ¿no? Pero previo a todo eso, hay toda una identidad, ¿sí? Ya que cuando Lázaro Cárdenas prohíbe los juegos de azar, pues expropia lo que son las instalaciones del complejo turístico Aguacaliente, convirtiéndolo en el centro escolar Aguacaliente, ¿no? Entonces, a partir de los 40, el símbolo del fauno, ¿sí? El símbolo de Aguacaliente se convirtió en una identidad para todos los tijuanenses, ¿no? Entonces, son esas gentes que estuvieron estudiando en el centro escolar Aguacaliente, que recuerdan el fauno de muchas formas, ¿no? ¿Sí? Le decían el diablo, le tenían miedo, le aventaban piedras porque su apariencia pues era muy tenebrosa para los chavos, ¿no? Para los jóvenes de esa época, ¿no? Y surgieron alrededor de esa estructura muchas anécdotas, muchas leyendas, inclusive textos por los propios alumnos, ¿no? Entonces son esos mismos alumnos, ¿sí? Sobre todo el profesor Flavio Ramos, que retoma esa necesidad del tijuanense por recuperar su patrimonio, pues lleva a cabo este proyecto de restauración del fauno, ¿no? Y pues invita a distintas instituciones, a gente que realmente le interesa, le preocupa que Tijuana pierda su patrimonio, para que se sumen a este proyecto y en ese simposio se presenta el proyecto, ¿no? Y también se han presentado otros proyectos, ¿no? del rescate de las tradiciones, ¿no? Como el del burro cebra, de la Avenida Revolución, ¿no? Que bueno, que es muy cuestionado la cuestión ahorita del maltrato animal y todo eso, ¿no? Pero por consiguiente creo yo que la tradición históricamente está justificada por fotografías de prácticamente ya de un poco más de un siglo, ¿no? Y es una tradición que surge por la necesidad, quizá también, de ese turismo que venía a Tijuana a visitar y que quería verse un recuerdo de la ciudad. Pues la ingeniosidad o la imaginación de los fotógrafos de la época, pues trataban de tomar esa necesidad, de apropiarse de esa pues ahora sí que esta afluencia de turismo que venía a Tijuana, y por consiguiente pues crean un sello, ¿no? Un sello o una práctica que con el tiempo se volvió una tradición, ¿no? Entonces no hay tijuanense o no hay extranjero que visite la ciudad que no se tome una foto en el burro de la Avenida Revolución. Y bueno, hay versiones encontradas, pero lo importante es que históricamente está justificado y que el proyecto que Roberto Lango que encabeza con respecto a lo del burro de la Avenida Revolución, pues también trata de dignificar el oficio del fotógrafo y a su vez también cuidar el estado, ¿sí? Y cuidar el que no se le maltrate a estos animalitos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Te agradecemos. Sabemos que andas muy ocupado ahorita con esto del simposio, pero nos queda más que reiterarles pues la felicitación por este 9º aniversario ya del simposio. Y bueno, pues estaremos aquí seguramente en el próximo listos también para el 10º, ¿no? Pues sí, lo interesante es que ya el próximo año son 10 años, es una década del simposio, es una década de que antiguos residentes, estudiantes de la carrera de Historia, de Sociología, de otras carreras, académicos de la UABC, del Instituto de Investigaciones Históricas, pues participen con este simposio, ¿no? Entonces el próximo año estamos planeando un buen programa, desde ahorita hay que empezar a planear porque no siempre son 10 años. Yo creo que una década ya es significativo. Así es, pues muchas gracias y pues a continuar con el simposio. Muchas gracias, Héctor.
bien, pues regresamos con nuestra última parte del programa y a lo mejor hasta tenemos que hacer un programa especial o qué sé yo, por el tiempo. Profe, y en los 70s que le toca a usted ya las ferias, ¿había mucha diferencia la primera que le toca ver a Emilio a las que usted ya le toca estar aquí en Tecate? Bueno, la primera feria que asistí, yo llegué aquí en diciembre del 75, así que la primera que asistí fue la del 76. Ahí me llamó la atención que había exposición ganadera, había las industrias exponían sus productos y mucha gente, eso sí, parecía hormiguero, ahí tuvo que abrir este paso para poder caminar. A veces se hacía ahí los encinos, a veces, creo que ahí fue la primera que me tocó. Pero eso sí me llamó la atención, que mucha gente y muchos puestos, muchos, exhibían ahí pan, exhibían pues no los sé, artesanos seguramente, no, los artesanos, que si el vidrio, no sé si hasta en ese momento el vidrio, sí. Desde luego el barro, o sea, todo lo... industrias que exponían sus productos, por ejemplo, diferentes tipos de tubos para diferentes tipos de servicios. Me acuerdo que había compañías que exhibían modelos materiales para construcción y así pasaba uno y ya le daba una tarjetita, un volante y pásele, mire, y así que sí. Y luego los artistas, ya eso sí me acuerdo que no eran de primer nivel, pero sí llegaban así de divertían. Sí divertían. Hace 2 años me tocó ver, hace 2 años o 3 a lo mejor, que participó en la feria en el Teatro del Pueblo Antonio Alvidre, muy conocido de todos, Sí. con una señora, haciendo esto con una señora, y no, por ahí está, aplausos y todo. Al día siguiente me lo encuentro: oye Antonio, ¿cómo te fue? Ya te estuve ahí observando ahí, echándote porras en la feria. No, pero bien mal. ¿Por qué? Estuvimos toda la noche y nomás nos dieron 500 pesos. No, deja la ciudad que no me voy a pagar. No sé ahora cómo va a funcionar, ¿no? Sí, las ferias siempre fueron cambiando de lugar, así como en esta ocasión. Algún tiempo fue en el Parque López Mateos, donde ahora regresa, ¿no? Sí, así es. Alguna ocasión me tocó en Los Encinos, en la isla. sí, nunca me tocó en la Juárez o en la Avenida Juárez ni en el Parque Hidalgo, pero lo que es Los Encinos y lo que allá donde está el DIF, López se hace Mateos. una feria grandísima. ¿sí? Tampoco. Muy grande. Ahí, bueno, ya desde que sale del cuadro de la ciudad ya empezaron las taquillas, ¿eh? Así hay que entender que así Sí, fue. empezaron a cobrar. Sí, empezaron. La que yo recuerdo, bueno, mientras el profe estaba llegando a Tecate, pues yo estaba prácticamente saliendo y pataleando del cascarón. Entonces, en realidad yo recordaré alguna feria, quizá ya de los 80, 82, 83, probablemente. Pero yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho cuando era niño, desde luego los juegos mecánicos, que es lo que a los niños nos atrae, ¿no? Todos los juegos mecánicos, la Rara Fortuna y todo esto, es a lo que uno va de niño, ¿no? Pero sí recuerdo muy clarito que sí había un ambiente de feria, y cuando digo ambiente de feria, no sé cómo se llaman estos personajes, pero que a mí todavía los escucho, sobre todo ahora ya en internet, y a mí me siguen llamando mucho la atención. Un personaje que tenía un altero de cosas ahí y que decía: y le doy una, y le doy dos, y por 200, y le doy 3, y le regalo 4, y es más, pásame otra, y le doy 5, y al final nos salía con un altero de cobijas como por 100 pesos o no sé cuánto, que yo no sé si servirían o no servirían las cobijas, pero uno salía con un alterón de cobijas, o de ollas, Los merolicos. Los merolicos, ¿no? Que a mí eso me acuerdo de niño, me tocó verlo, la primera vez yo nunca lo había visto, y ahí me gustó mucho escucharlo, cómo hablaban, y luego cómo la gente, yo no, en ese tiempo no tenía la noción si era mucho o era poco dinero, pero yo miraba que la gente se iba contenta con un altero de cosas. No recuerdo si eran en aquel tiempo cobijas o eran alguna otra cosa, prenda o alguna ollas o qué habrá sido, ¿no? Pero me acuerdo que ahí nos quedamos parados un buen rato escuchando cómo bastante gente pues se iba con su bolsón y cargado, ¿no? Ataviado ahí de cosas. Entonces
Sí recuerdo también que había una gran cantidad de puestos, todavía me tocó una exposición ganadera, o sea, ver todavía ahí ganado, no zoológico, sino ganado, exposición de ganado. Sí, sí, claro. Y todavía todo esto típico de feria que a la fecha, digo, lo vemos, a mí me tocado ver las ferias recientes, esto de tirar dardos, de puntería, ¿no? Con la escopeta. Toro mecánico. En ese tiempo no había, no, a mí no me tocó toro mecánico, pero digamos que todo lo demás, que es esto mucho juego como de azar, como de suerte. Bueno, es lo clásico en las ferias. Sí. Las ferias de pueblo así son. Claro que hay de ferias a ferias, ¿no? Si vamos a la Aguascalientes es otro nivel, pero las ferias de pueblo son así. Los tiritos con las postas a los monitos y todo eso, ¿no? Sí. Y tírale al negro con las pelotas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo alguna el de los aros. Los aros. Sí. Hay muchos juegos, el de los dados. ¿No? Tipo lotería. Yo todavía recuerdo alguna que me tocó en el Parque Hidalgo. Yo ya debo de haber estado quizá en la secundaria o probablemente iniciando la prepa, en donde todavía como que hicieron un intento por que se mantuviera la feria, porque me acuerdo que nuevamente ahí me tocó ver cómo Cervecería le invirtió nuevamente a su stand, hizo un muy buen stand de cómo se producía la cerveza, un rollo así, que estaba muy bien hecho el stand, se le habían invertido una lana, ¿no? Entonces, y no era el único, había otros stands, a mí se me grabó más ese por el producto, ¿no? Pero había otros stands que también le habían invertido buena cantidad de lana, o sea, se miraba que le habían invertido y que iban a hacer promoción de su producto, ¿no? Y sí iban a mostrar lo que estaban haciendo empresas locales, sí. Ya no, yo supongo que en aquel tiempo, he escuchado que en aquel tiempo cuando inicia, también venían empresas, bueno, de Baja California en general. Yo creo que cuando empiezan a hacerse las ferias en Mexicali, en Tijuana, posiblemente ya nueva en Rosarito, en Ensenada, pues ya este atractivo que tiene Tecate pues empieza a dispersar y estos empresarios o comerciantes que venían a ofrecer sus productos aquí o a darlos a conocer, pues se quedan en sus lugares de origen, ¿no? Ya no vienen a Tecate. No, pero hay otra, no sé si, espero no recordar mal este dato. La feria Tecate en marcha se pierde. Por un tiempo, cierto. Hay que entenderlo. Sí. Y nace la feria Baja California en Marcha, que es donde Tecate participa. Perdieron la feria Tecate. Entonces la gente dice, no, se llevaron la feria. Pues sí, se llevaron la feria, ¿no? No, Tecate se pierde por completo. Sí. Entonces todo eso ha delimitado esos tiempos tan completos, vaya, pues, donde podía uno divertirse muy bien. Todo eso se va perdiendo. Es más, yo me atrevo a decir en este momento que ojalá retomaran el programa de aficionados, pero un programa de aficionados, lo que se dice es ser aficionados del pueblo, y más de un centenar de gente se van a divertir ahí. De veras, sí, seguramente, porque son talentos que ya innatos, que ya nacen, pues, ¿verdad? O otros que se atreven a participar no sabiéndolo hacer. Todo eso es un atractivo para una feria clásica. Sí, porque es claro que no podemos competir con la feria de Tijuana o con la de Mexicali, y no porque no nos guste, no porque no, sino por el poder, o sea, por el recurso que hay, ¿no? Es decir, claro, mientras que en Tijuana se hace una feria para 2 millones de habitantes, desde luego que la derrama económica y las empresas que ahí tienen presencia, y sobre todo las que patrocinan, pues es más el recurso que entra, y por tanto pueden traer mucho mejores artistas, o sí, artistas que cobran más caro, para no decir que son mejores, pero que cobran más caro y que están en el momento en boga, mientras que en Tecate, pues la misma cantidad de población que tenemos, pues no da para contratar a estos personajes, a estos artistas. Es decir, si Tecate contrataba a un artista así de bueno, de todos modos Tijuana lo contrata, pues los de Tijuana no van a ir a escucharlo a Tecate, porque lo van a tener en Tijuana, o lo van a tener en Mexicali. Los de Mexicali no van a Tecate porque lo van a tener en Mexicali. Entonces, pues no es posible competir con estas ferias por el recurso que en ellas se invierte, ¿no? Fíjese que lo interesante, ya hubo un tiempo, no me acuerdo en qué administración,
trataron de retomarlo los aficionados, pero fue algo que no funcionó. Tal vez no lo encauzaron, el proyecto no fue tal que de veras se llevara a efecto, ¿no? Culminara con un buen programa de aficionados. Sin embargo, me parece que la alcaldesa que viene quiere retomar algunas cosas, ¿sí? Bueno. Ojalá y se pueda. Y es cuestión nada más de que pues, se contrate un mariachi de una hora o 2 horas, ¿no? Dependiendo la cantidad de aficionados que van a participar en tal día que se programa de aficionados, jueves, programa de aficionados. Pero ¿por qué mariachi? Pues qué clase lo que le gusta el norteño, bueno, pues la banda, pues no, ya sería mucho pedir. Que se traigan su pistita, pues las pistas también. Así es. Otra cosa muy importante que es, no hay que dejar de recordar este personaje. El rock también había que tomar bueno, pues se pongan a bailar ahí, sí, ¿no? A Toño Aguilar. Toño Aguilar es un personaje que trabajaba en el departamento de intendencia de los ayuntamientos. Ese hombre hay que recordarlo de veras con cariño, porque ese hombre desde las 3 de la tarde ponía las famosas bocinotas, esas grandísimas, y desde ese momento, desde que ponía sus bocinas, ponía los famosos discos, aquellos grandotes, ¿no? Precisamente para ir ambientando, ¿verdad? Para llegar a la noche o la tarde, ya estaba la gente ahí. Estaba prendido el ambiente. Muy importante. Justamente en ese material de desecho que se iba a tirar, pues me salió una fotografía de él. Yo no tenía nada de ese personaje y que vale la pena recordarlo en este momento, porque fue parte precisamente del folclore de aquellas festividades familiares, los fines de semana en el Tecate, previo a las fiestas patrias. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos, profe, don Emilio, ya el tiempo se nos fue. Seguramente que en otro programa volveremos a abordar el tema, creo que nos quedó ahí mucho, y sobre todo escuchar a ustedes sus recuerdos o estas informaciones más precisas que puedan tenernos, desde luego que no llegamos, digamos, a meternos en cuestiones de a quién se le ocurrió la feria, quiénes estuvieron, que seguramente en otro programa lo tocaremos. Una hora fue más como una pincelada y un recordatorio con la intención de que, bueno, aquellos que están viéndonos recuerden y pues se lo platiquen a sus... Quinto año, compañeros. Pues a ver si aguantamos. Y muchas gracias a nuestra floor manager que está ahí atrás, María Elena, muchas gracias. Y a Rubén, que siempre nos apoya. Sí, pues otra vez, digo, al principio ya le dijimos, otra vez le vamos a decir muchas gracias. Muchas gracias.